otra de las cosas que tenía por aquí. Vale, mira, por ir centrando un poco más el tiro, algo más global, que ahora te voy a pedir que vamos a hacer unas preguntas, vamos a jugar si adivino, a ver si adivinamos. Ya vamos a... Pues mira, eso es lo que yo quiero que hagamos. Luego me dicen lo del adivino y a ver, porque lo he estado preparando. Ahí está, perfecto. Pues mira, la valoración de los fichajes hasta el día de hoy. ¿Qué te parecen las llegadas del Cádiz? Es decir, hemos fichado a jugadores en teoría pues para ser titulares y que lo han sido en la primera jornada. Pues el caso de Suso, el caso de el propio Musa Diakité. Hemos fichado pues de los tres equipos que han descendido hemos fichado un jugador y después hemos fichado pues tiros al aire como Ben, un jugador que ya pues dijo el otro día Juan Cala que no va a seguir en el Cádiz, que están esperando que llegue un extremo. Pues Joaquín González, que parece que no le gusta a Gaisca. David García, que es un jugador que viene pues del Jerez y del Sanluqueño y demás. Es decir, jugadores teóricamente random, entre comillas, y otros jugadores. Entonces, como valoración global, ¿qué te parece el mercado? Y más teniendo en cuenta que quedan todavía 2 semanas, casi. ¿Qué te parece el mercado hasta hoy, 18 de agosto del Cádiz? A ver, de lo que ha llegado, la lectura que yo hago es muy similar a la que tú haces. Creo que se han fichado futbolistas titulares que ya lo han hecho. Muchas veces se ficha y el futbolista que llega se queda en el banquillo, lo cual no es buena señal, pero es que parece que no ha habido término medio. Es verdad que el año pasado nos llevábamos las manos a la cabeza con el fichaje de Climent y de Iker Recio, titulares en el Cádiz. Lo de Climent, la verdad, es que fue un desarrollo y un desempeño realmente increíble. Lo de Iker Recio, que a mí me preocupaba, te lo digo sinceramente, de cara al primer partido. Creo que es un futbolista que por lo menos en este partido un poquito más cómodo, pues lo hizo bastante bien. Y bueno, quizás sean futbolistas un poco eso, para tenerlos en el radar, para pensar qué pueden hacer en una teórica cesión, pero casi que los fichajes en sí han sido 4 o 5, que son los que tenemos todos en mente, y el resto pues me imagino que tendrán que salir, y al margen de eso yo creo que el Cádiz está más necesitado de concretar salidas que de fichar demasiado. Es como que me ha llamado la atención que el Cádiz fiche, y por favor lo digo con el máximo respeto, fiche a Granel, y no me refiero al futbolista que es Sí, por media punta del Cádiz, Ale, sino a Ale. nivel de fichar a Alex Granel. Me refiero a fichar a muchos futbolistas con proyección a medio o largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta que tiene que mirar las salidas de cara a lo que tenga que venir. Es que me preocupan más incluso las salidas que lo que pueda llegar, fíjate lo que te digo. Vale, el siguiente tema que te iba a preguntar, precisamente eso, las salidas. Hay jugadores apartados, como son Gonzalo Escalante, Rubén Alcaraz, Rubén Sobrino. Algunos de ellos, pues parece que por rendimiento deportivo, otros, según el propio Gaisca dio a entender en la última rueda de prensa o en la previa al partido, pues también por decisiones de club, que yo creo que van más por lo económico, creo no, estoy seguro que van más por lo económico que por otra cosa. Y hay jugadores que prácticamente estaban sentenciados por la grada, y esto sí que hablo pues de forma general, como son Brian Ocampo, Fali, jugadores que se le ha pitado bastante en la última temporada y que prácticamente todos pensábamos que habían cumplido un ciclo, que finalmente se han quedado. Entonces, no sé cómo valoras eso, el capítulo de salida, que Fali y Brian sigan formando parte del equipo, y si rescatarías a alguno de los jugadores descartados. Pues mira, sobre lo del tema de Fali, sinceramente, a ver, volvemos a lo que hemos dicho antes de Diakité. Es un hombre que tiene una historia detrás estupenda, que sabemos que viene de origen humilde, que el Cádiz lo fichó cuando estaba descendido a segunda vez y que ha dado un rendimiento sorprendente cuando ha estado bien.
para mí incluso, te voy a decir una barbaridad, para mí estuvo entre los 10 mejores centrales de España cuando estuvo a pleno rendimiento. Pero es verdad que Fali lleva 2 temporadas que no es él, por los motivos que sea. Es que no acierta, es que se le ve lento, es que no se le... Es que, y yo sinceramente, ya te digo, no tengo nada contra él, me parece un chaval estupendo, pero sinceramente yo, pues bueno, pensaba que lo mejor para él y para el Cádiz era un cambio de aire. El caso de Brian Ocampos, pues bueno, tú sabes que a mí los futbolistas talentosos me encantan. Es verdad que el hombre cuando fichó, antes de romperse la rodilla, hizo partidos, más que partidos, jugadas determinantes en primera división. Y luego, bueno, ya sabíamos, ¿no? Desde que vino de Uruguay, que era un futbolista un poquito, pues bueno, con poca fuerza a nivel mental, que eso lógicamente también se puede ir trabajando. Hay que ponerse también en la piel de un chico joven que cambia de continente, que tiene muchas expectativas detrás y bueno, pues es un hombre al que le ha podido afectar todo eso. Hombre, a mí, tú me dices que se quede Brian Ocampos en el Cádiz y a mí me gusta, porque el que haya un cambio y que entre un futbolista de calidad, que pueda hacer un regate, que puede tirar a puerta, que puede marcar un gol, ojalá termine de romper en la segunda división. Eso es lo que pienso de las salidas del resto de futbolistas. Hombre, llama la atención sobre todo el caso de los casos de Alcaraz y Sobrino, que fueron futbolistas que contaron y mucho para el entrenador del Cádiz, no teniendo una temporada buena ninguno de los dos el año pasado. Alcaraz tuvo más protagonismo, pero es verdad que no estaba centrado y eso sobre todo se le veía cuando le caían balones para pegarle a puerta en la frontal del área, que es un hombre que tiene un toque de balón excelente, que ha sido una de sus grandes virtudes y no estaba pues con esa claridad, con esa finura de hacerlo. No obstante, yo creo que se pudo llevar el aprobado el año pasado. Y bueno, desconozco un poco si hay otros motivos detrás, si hay pues algunos cambios que se quieran hacer internamente debido al peso que puedan tener otros futbolistas, pero ya te digo, yo si me tuviese que quedar con alguno, por poco responsable que parezca, pues me quedaría con Brian. Interesante, sí señor. Como siempre las valoraciones pues personales y muy particulares. No, pero y además... Pero además te digo que son futbolistas que han sido muy de mi agrado porque, a ver, lo de Escalante es muy difícil de entender. Sí, un futbolista al que hemos visto jugar también. Incomprensible. Sobrino es un hombre que ha sido importante. El Sobrino es un futbolista que es verdad. Sobrino y Alcaraz tienen dos cosas que yo creo que son buenas en un equipo, que es que son futbolistas que aunque no estén inspirados, aunque no tengan ese día de talento, siempre cumplen porque te hacen un mínimo, ¿no? Y son futbolistas a los que le hemos visto hacer esa función aun cuando no han estado en su momento más lúcido o más talentoso. Pero bueno, está claro que hay que tomar decisiones también. Hablaba mucho Gaizka de renovación, de juventud. Pues bueno, si esa es la idea, pues me imagino que tendrá que ir el club por ahí, al margen de que obviamente la temporada es muy larga y hay que ser justos y hay que ser, pues entiendo que correctos con todos los futbolistas que han vestido la camiseta del Cádiz. No, yo más que nada me ha parecido sorprendente lo de Brian. O sea, más que lo de los dos Rubenes, pues estoy de acuerdo contigo y bueno, yo personalmente me los quedaría los dos. Y más viendo lo que hay, ¿sabes? Es decir, yo en igualdad de condiciones creo que, vamos, decirlo solo, plantearlo me parece de loco. Pero me parece que Rubén Sobrino es infinitamente mejor que Oben, por ejemplo, y ayer Oben tuvo que jugar porque no había otro relevo, otro sustituto. Y bueno, y por ejemplo, Alcaraz para mí es infinitamente mejor que Joaquín González a día de hoy o que David García a día de hoy, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, que al margen de eso, pues lo que más sorprendente me ha parecido, que me parece bien, ojo, es lo del tema de Brian, porque yo a Brian personalmente creo que es un jugador que bueno, pues Brian yo creo que se le han dado todas las oportunidades que se le pueden dar a un futbolista y a un ser humano en general, ¿sabes? Porque es un jugador que efectivamente antes de la lesión era Maradona, pero es que ya lleva 2 temporadas completas haciendo el Coca-Cola, ¿sabes? Porque es que son 2 temporadas enteras. Lo del año pasado
fue prácticamente inadmisible, que como dijo Gaisca en una rueda de prensa, pues que dijo, Brian tiene problemas físicos y problemas mentales, ¿no? Pues está claro que, como tú bien decías, le ha costado adaptarse a estar aquí solo y demás. Y bueno, pues al final un jugador que ayer creo que fue una carta de presentación perfecta de que es Brian a día de hoy. Un jugador capaz de regatear, pero a la vez un jugador que se disipa por el campo, que se dispersa, que para mí le sobra un segundo siempre para tomar la decisión y de posesión de balón. Tú ves y tú dices, le sobra siempre un segundo para dar el pase, para soltar el balón, para tirar, para lo que sea, siempre tiene un regate de más. Y que bueno, pues yo pensaba que ya había tocado su fin, pues vamos, y el club también, que lo tenía en el escaparate. También la edad, José Carlos. Estamos hablando de un futbolista que creo que tiene 26 años y bueno, y es verdad que si tienes que esperar que alguien termine de dar un paso hacia adelante, pues puede ser un futbolista al que todavía le pueden quedar muchos años, ¿no? O sea que yo por eso te digo, es más de gusto personal. Luego, como te digo, los partidos se van cerrando cada vez más. Vamos a ver cómo el fútbol es más espeso, cómo las posesiones se reparten más, y el hecho de poder tener un futbolista que sea capaz de desbordar, de chutar, pues bueno, también va a depender mucho de la suerte que tenga de cara en las acciones que tenga de ataque, y si va agarrando confianza, que ojalá que sí. Ojalá vuelva a ser ese Brian. Brian, hay que tener en cuenta que le queda un año nada más de contrato. Es decir, que al final de la temporada que viene, en 2026, en teoría finaliza. Y ya la última de mercado que te hago. Parece sorprendente que somos el único club prácticamente de España que a sus descartes los rescinde de forma unilateral, porque normalmente pues todos los equipos de primera y de segunda es raro pues encontrar equipos que rescindan de forma unilateral. Hay casos, pero no de forma sistemática, como ha hecho el club, que ha rescindido, parece ser, se dice, se comenta que puede ser también pues una maniobra para ahorrarse IRPF, que tú de eso sabes más que yo, y que el 99% de los habitantes del waltrapismo, pues parece ser que con un despido, con una rescisión, te ahorras el IRPF del trabajador, según me han comentado. También es verdad que el fútbol pues tiene una fiscalidad especial y demás, y que por ahí pues pueden ir los tiros de algo tan incomprensible como todas estas rescisiones unilaterales. Pero pues es sorprendente, al menos sorprendente, viéndolo desde fuera, que jugadores que pueden tener algo de mercado o bastante mercado, pues y que además jugadores que se rescindieron con el Cádiz y automáticamente pues uno fichó por el Ceuta, el otro fichó por Las Palmas, que tienen más mercado, pues se haya usado esa estrategia. Y parece sorprendente que, como hemos hablado, pues dentro de los fichajes random, que me parece muy apropiado el término, porque bueno, pues yo tengo por aquí delante ahora mismo, y son tiros al aire que te pueden salir bien o no, como David García, como he dicho, Jorge Moreno, que al final pues estaba libre. Es verdad que tenía una temporada de experiencia en segunda, pero mejor no hablar de esa temporada. Como Isaac Oben, que viene del Teruel, de segunda ref, no ya que viene pues bueno, como viene, habiendo jugado el año pasado en segunda ref. De Joaquín González, que viene de Primera Federación. De Alfred Caicedo, que viene cedido de Bélgica. Y lo más sorprendente es que muchos de ellos, Caicedo no, que está cedido, pero muchos de ellos tienen contrato. Joaquín González, por ejemplo, si no recuerdo mal, hasta 2029. Entonces es bastante pues cuanto menos extraño, que es verdad que algunos pues se ha dicho que puede ser que cobren el mínimo pactado por la categoría y demás, pero que parece que el Cádiz vuelve a caer otra vez en la misma piedra de los contratos largos que parece que han hipotecado al club en estas últimas temporadas a tener que comerte
pues jugadores que no, que al menos pues según se ha visto en este último mercado, pues han lastrado y no han sido válidos para el equipo. No sé cómo lo ves tú. Bien, bueno, por la parte que comentabas al principio de rescisiones unilaterales, bueno, habría que ver el clausulado de los contratos y si se ha hecho, si se ha ejecutado alguna cláusula de salida o liberatoria que tuviera. Y bueno, y a nivel de lo del IRPF, me cuesta un poco entenderlo porque eso podría afectar en todo caso al futbolista y tiene unos límites que si nos metemos en los sueldos de futbolistas profesionales igual no entraría mucho en juego. Pero bueno, puede ser. Ya te digo, sin conocer los detalles tampoco te puedo valorar. Y sí, ya te digo, parecía que el Cádiz tenía que hacer unas contrataciones un poquito más selectivas. No sé si esto obedece a que el Cádiz B o el Cádiz Mirandilla ya no va a estar en una categoría competitiva y han intentado pues crear una especie de equipo de cedidos para formar a futbolistas. Pues es lo único que se me ocurre a nivel de estrategia, porque sí parece un poco extraño. Lógicamente también pues pueden ser futbolistas que igual puedan tener una buena proyección y que los fichajes tiendan a ser una oportunidad, aunque solamente sea por el salario o porque estaban disponibles, ¿no? Así que bueno, son cosas que desde fuera es un poquito más complicado analizarlas y ya te digo, yo creo que puede ser por ese problema que va a tener el Cádiz de cara a esta temporada y seguramente la próxima, de que el filial no está habilitado para generar nuevos futbolistas del Cádiz. Ya. Bueno, antes que nada, somos 150 personas ahora mismo. Muchísimas gracias a todos de corazón. Y qué mejor momento que daros pues un consejo importante de uno de los grandes patrocinadores de este canal, como son los amigos del Centro de Psicología y Neuropsicología, Neurogade. Ya sabéis, en Segunda Guada, un centro pues especializado en trabajar además de personas con algún tipo de daño cerebral, pues también en terapias. Hay que ir a terapia, hay que ir al psicólogo, hay que estar bien mentalmente. No hay que, pues, erradicar ese estigma ya antiguo y que huele a rancio y al canfor de eso, al psicólogo van los locos, van los débiles, o no. Al psicólogo va la gente lista, la gente que quiere estar bien, que guay está pues sentirse bien con uno mismo, levantarse con fuerza cada mañana, acostarse pues hablando con la almohada de tú a tú y guay y viendo la vida de otra forma. Entonces, pues por supuesto hay que ponerse en manos de profesionales y para ello están los amigos de Neurogade, ya sabéis, en Segunda Guada, enfrente del apeadero de la Renfe. Todo el mundo para allá del tirón, al mejor barrio de Cádiz. A ver, dicho esto, la última pregunta del mercado de fichaje. Viendo la plantilla a día de hoy, que la voy a poner por aquí, tú no la vas a ver porque tú no ves el directo, pero bueno, yo la pongo por aquí para que los amigos del Waltrapismo la vean. Hay posiciones que se ven más cojas. Gaisca la pasada semana dijo que necesitábamos 3-4 fichajes. Hay posiciones que incluso se han señalado, como son pues por ejemplo el central, el delantero, un extremo. Es decir, hay posiciones que parecen pues más sangrantes que otras. Entonces, pues viendo la situación actual del equipo, quiero que me digas qué posiciones pues reforzarías tú para ti, cuáles son las posiciones prioritarias, bueno, la valoración en general que hace a día de hoy de la plantilla y demás, y eso pues, ¿qué posiciones crees que estamos más cojos, si estás de acuerdo con ese análisis, y el perfil de los jugadores que traería en el sentido de si son, que antes lo han preguntado también por ahí por el chat, si tú apostarías pues directamente por pues tirar de jerarquía, traer a jugadores titulares, porque al final pues lo que hemos perdido, nos gustará más o menos Chus, es un central titular, nos gustará más o menos Cris Ramos, era el delantero centro titular, y si intentaría hacer un esfuerzo y fichar a jugadores, pues como en teoría se le presupone un equipo que ha estado 4 años en primera y que está llamado a ser de los teóricos gallitos, al menos teóricos gallitos de la categoría,
y apostar pues por jugadores consagrados con nombre en segunda o tirarías por algún fichaje pues random, como hemos hablado, ¿no? Con todo el respeto para el término random, de intentar pues jugador joven que te pueda salir bien. Hombre, aquí hay una circunstancia que yo soy muy pesado con lo mismo. Ahora tienes casi imposible el poder. A mí me gustan las plantillas más cortas y de más calidad. ¿Por qué? Porque eso también te permite abrir la puerta del filial. Ahora el filial está metido en un pozo, se habla muy poco de eso. Para mí es una auténtica tragedia para un club como el Cádiz, que tiene que ser un club de cantera y atractivo para futbolistas de la zona y que no sean de la zona. Entonces, bueno, lógicamente es mejor ir a tiro hecho. Me dio mucha pena que no se fichara a Aridane como central, porque me parecía ese futbolista que era llegar y pegar, como se dice normalmente. Además, un futbolista que bueno, que aunque ya tiene una edad, su principal virtud era la colocación, y viene de jugar en primera, aunque el año pasado no haya jugado demasiado. Entonces, pues yo tiraría más bien por ese perfil, y a nivel de ataque, sobre todo intentando tirar de algo distinto, algo complementario a lo que tengamos. Si tienes un futbolista alto y de referencia, y tienes otro de movilidad como Roger, pues bueno, intentar buscar otro perfil que a lo mejor sea más asociativo, o que a lo mejor tenga otras cualidades. Pues la cosa va más por cumplimentar lo que es las cualidades, y ya te digo, esas herramientas que va a tener que usar Gaizka Garitano, que luego la temporada es muy larga y los delanteros se lesionan, y bueno, aunque sea solamente por número, está claro que un delantero centro y un central se antojan fundamentales. Si se encuentra algo de calidad en bando o en media punta, yo lo consideraría. Y lo que te voy a decir es una idea que tengo yo en mente desde hace tiempo. No sé si un portero. Un portero. Esa es una de las preguntas que tenía por aquí apuntada. Mira, por línea, en la portería tenemos ahora mismo a David Gil, a Víctor Aznar y a Fer, que es el portero que ha llegado procedente del filial del Valladolid, si no recuerdo mal, un portero joven. La actuación de Víctor Aznar ayer, yo creo que, bueno, pues dejó dudas, como es lógico, porque bueno, la única intervención que tuvo, pues estuvo a punto de costarnos un gol, que por cierto, hablando del tema hoy con un futbolista, no con un jugador del Cádiz, hablando con un tío de segunda, me comentaba que precisamente la jugada del gol la habían puesto como ejemplo una acción similar, y me contaban que, bueno, que los jugadores, como siempre comentan y demás, que no tienen ni idea del criterio, de las normas, que son muy confusas en muchas situaciones, y me decía que en la charla que le habían dado a ellos de las actualizaciones, de las normas y todo el rollo, le decían que si la mano no era voluntaria del jugador, es decir, imagínate un control que le va de aquella manera, no sé qué, le da de refilón y el mismo jugador marca, pues que esta temporada, si se ve claramente la no voluntariedad de la acción, iba a ser considerada como gol. Pero tenía que ser el mismo tío que tirara, ¿sabes? Una movida. Sí. Una movida. Que bueno, es una historia. Pero bueno, eso. La portería, a ti, Víctor Aznar, por lo que he intuido en tu comentario, no te termina, ¿no? A ver. Yo me estaba acordando del portero contrastado que fichó el Cádiz el año pasado, que se comió un tiro por el centro. Sí. O unos pocos. Tenía el nombre. Unos pocos. El que tenía el sobrenombre que se parecía al tigre de Jesulín de Ubrique, ¿no? Pues que ya, oye, el hombre vino con toda su buena intención, hizo lo que pudo. Pues a mí me gustaba mucho verlo en el banquillo, que el hombre estaba muy integrado, pero no ha tenido suerte. Ojalá que le vaya bien. Evidentemente, a Aznar le están viendo cualidades en el Cádiz. Es un hombre que se ha terminado de formar aquí. También un hombre que viene de Latinoamérica, aunque los porteros brasileños nunca han tenido mucha fama. Pero también hay que dejar a los futbolistas que vayan creciendo, ¿vale? Yo no quiero ser cruel con esto. A mí me parece un futbolista que ahora mismo tiene margen de mejora. Se le vio mucho más tranquilo y mucho mejor en los últimos partidos de la temporada pasada que en este arranque de la temporada.
Y yo creo que es una cuestión de confianza. Seguramente a él le afectó la circunstancia que tuvo, el error que tuvo en el trofeo Ramón de Carranza, que no despejó correctamente alabando un balón como si tenía que haberlo hecho. Y es verdad que este partido para un portero es un partido trampa, es el peor partido que te puedas encontrar. Un partido en el que no te tiren y un partido en el que la única intervención que tengas que hacer es una salida con el área llena en la que no sale bien y se equivoca. De aquí pueden pasar dos cosas. La portería siempre es muy comprometida y hemos visto muy pocos casos de porteros del filial, como así ha sido con David Gil, que lleguen a ser titulares. O sigue creciendo o el Cádiz va a tener un problema. Sigue creciendo en confianza, ojalá que sí. Hay que apostar por la cantera y siempre lo digo, sobre todo si al portero le ven cualidades y confianza y que le diga, oye, tú vas a ser mi portero. Pero no sé si ese exceso de responsabilidad de verse titular indiscutible por la lesión de David Gil, pues le puede quedar grande. Ojalá que no, ya te digo, hay que ser comprensible. Lo que pasa es que la posición de la portería es un poco complicada. Entonces, está claro que él, cuando empieza a trabajar con David Gil, va a tener el mejor ejemplo de cómo crecer, porque es un futbolista al que le hemos visto actuar como Aznar. Estuvo en la misma situación que Aznar. Entonces, es un futbolista al que le hemos visto crecer, ganar seguridad y que el año pasado pues dio toda una lección de lo que es tener seguridad en la portería. Pero claro, las incógnitas son cómo va a volver David Gil, ojalá que esté al 100% y que veamos su mejor versión, pero no deja de ser una incógnita, como incógnita también es el desarrollo y esa evolución de lo que es el desarrollo de Víctor Aznar, que yo creo que con un buen partido esto se reconduce, que él se vea seguro, que él agarre confianza. Y ya te digo, hay que pensar en el Musa Yaquite del primer partido del Cádiz de la temporada pasada, que no sabía ni por dónde le venían las pelotas, o el mismo de la Rosa que no se aclaraba. Entonces, hay que entender que a los futbolistas hay que darles paciencia y quizás aquí en Cádiz nos cuesta un poquito, sobre todo en las posiciones como la portería. Pero ya te digo, son un par de incertidumbres que hay en una posición que si no la tienes bien cubierta, el equipo no puede tener éxito nunca. Perfecto. Mira, los laterales tenemos a Climent y a Raúl Pereira por la banda izquierda. Un Raúl Pereira que el propio Cala confirmó que se había ganado pues minutos y que iba a ser un jugador del primer equipo. Y en la derecha a Iza y a Lenin Caicedo. Entonces, pues bueno, al margen de que nos puedan pues dar más confianza, menos confianza, en teoría los laterales están cubiertos porque se suelen tener dos para toda la temporada. La posición que Eso es. la posición que parece que hay que reforzar sí o sí con urgencia es el central, que a día de hoy tenemos a Iker Recio, a Jorge Moreno, a Kovacevic y a Fali. Normalmente las plantillas, y más para una temporada de 42 jornadas, más teniendo en cuenta pues además esta posición, ¿no? Que es tan sensible a la acumulación de amarillas, a las tarjetas rojas, incluso a las lesiones por ser una zona de contacto. Y más a las lesiones por tener a Fali, que es un jugador propenso a lesionarse 5 veces a la semana, más o menos. Pues esta posición habría que fichar a uno o incluso a dos centrales, y aquí yo creo que sería pues donde con más urgencia hay que reforzar pues esa, creo que es la zona del campo que está más debilitada a día de hoy. No sé, vamos, o al menos lo veo yo así. No sé cómo Sí, sí, sí. Además, sí, o sea, si fichas tienes que buscar seguridad, porque es verdad que la oportunidad, digamos, la está teniendo Iker Recio, un hombre que sabemos que está en fase de aprendizaje y de maduración. Y bueno, lo que pasa es que llegará un momento en el que no se le pueda dar toda la responsabilidad. Habrá momentos en la temporada en la que no se le pueda dar la responsabilidad a chavales de 20 y pocos años, y el rol que debería de asumir Fali, bueno, además ya se ha lesionado. Ojalá me equivoque, pero me parece que lo va a tener complicado de poder cubrir. Entonces yo ficharía a un futbolista que fuera esa versión del central
experimentado, lógicamente, y hacer posible que tuviera buena salida de balón, pero sobre todo que diese esa seguridad, esa contundencia y bueno, pues esa fiabilidad para que los que están delante pues tengan esa seguridad, ¿no? De que va a haber alguien detrás. Es un poco lo de la portería, te hace falta un buen cimiento, te hace falta una buena base, así que ya te digo, me dio mucha pena que no se mirase la posibilidad de Aridane porque podía ser ese perfil, ¿no? Pues sí, bueno, Aridane todavía está libre, creo yo, ¿eh? Está entrenando con el Dense, pero creo que todavía no se ha fichado. No, no ha fichado por ningún equipo. En el centro del campo, en la primera altura, están Diakité y Joaquín. Yo aquí estructuro las tres alturas y demás. La primera altura está Diakité y Joaquín, de mediocentros defensivos puros, como tal. En la segunda altura están Ortuño, David García, Alcaraz, que está apartado, y Escalante, que está apartado. Y en la tercera altura están Yusi, Diarra y Alex. Lógicamente, estas tres alturas pues se pueden ir moviendo. Pues Yusi Diarra, por ejemplo, está jugando de segunda altura, Alex puede jugar también de medio centro y demás, pero ahora mismo son estos jugadores los que están en el centro del campo. No sé cómo lo ves tú. Hombre, hay que pensar que a qué va a jugar el Cádiz cuando no esté Diarra en el rectángulo de juego. O sea que yo, como siempre digo, a mí Alex me parece un gran complemento tanto para un delantero como para un medio centro, pero darle todos los galones del manejo del juego a él, a mí me gusta más de medio centro la segunda parte, Alex, que cuando está el partido un poco más roto, pero desde el principio, bueno, es verdad que está llegando a un buen punto de maduración, pero lo veo más como un complemento de ataque y como un concepto de equilibrio dentro de lo que es el juego del Cádiz. Entonces, quizás habría que ver si podemos tener alguna alternativa a Diakité o ver si alguno de esos futbolistas de segunda línea, como tú dices, se podrían reconvertir a esa posición de medio centro defensivo. Ahora las bandas tenemos a Ontiveros, a De La Rosa, a Brian y a Suso, metiendo a Ontiveros y a Suso como jugadores de banda cuando ya sabemos todo, que pueden caer al centro, pueden jugar la banda y de todo. Tenemos a Oben, que en teoría no va a tener minutos y el Cádiz está esperando el fichaje de un extremo, según dijo Juan Cala, para darle boleta a Oben. Y tenemos a Sobrino. Aquí parece que sí o sí el Cádiz va a fichar a un extremo. Sí, pues sí, si es lo que ha comentado Juan Cala, pues así será, ¿no? Como tú bien has dicho, a nivel de lo que es extremo puro clásico de carrera, recorte, electricidad y centro, la figura que tendríamos sería la de La Rosa. No sé si apostar por una figura similar que pudiera tener la alternancia en la otra banda. Y ya, pues como última posición, el delantero centro, que tenemos a Roger, a Álvaro García Pascual y a Paquito en Huepo, que sigue pues ahí recuperándose de esa lesión de rodilla, sigue ahí en paradero desconocido, un poco pues como diría el bueno de Paco Lobatón, quién sabe dónde, el jerezano Paco Lobatón. Y yo creo que aquí pues también, sí o sí, para una temporada tan larga, con 42 partidos y con tanta exigencia física, y teniendo en cuenta también que tenemos a Roger, un Roger que físicamente no es que haya bajado un escalón, ha bajado pues directamente una escalera, pues creo que se antoja imprescindible el fichaje de un delantero. Pues curioso lo de Roger, acabó bien la temporada pasada, venía arrastrando lesiones, es un futbolista que se ha visto muy afectado a nivel físico. ¿Tú te acuerdas que yo te decía a principios del año pasado que entre Roger y Chris Ramos tendrían que sumar 20 goles? Y lo que faltó fue la parte de Roger, que no se terminó de sentir cómodo hasta el último tramo de la competición, cuando ya no había nada en juego, ¿no? Entonces ahí está claro que el Cádiz sí que necesita alguna alternativa, necesita velocidad, necesita gol y a lo mejor un delantero que vaya más al espacio
lo que puede hacer un delantero más posicional, ¿no? Habrá que ver qué opciones hay, pero bueno, el gol siempre es bienvenido y se me antoja hasta corta el número de delanteros, toda vez que parece que Mwepu no va a seguir en el Cádiz, ¿no? También los futbolistas que son de terceros países, pues lo tienen complicado a la hora de una convocatoria con su selección, cosa que le va a pasar a Yaquite, cosa que le va a acabar pasando a Yaquite, que seguirá con la selección y nos quedaremos 2 o 3 semanas buscando el medio centro defensivo de complemento, ¿no? Son detalles que también hay que tener en cuenta.